Pues buenas noches, gracias. Pues otro tema que también está en la sobremesa, en la banqueta, en el mercado, en todos lados, ¿verdad? Es un tema que ha cobrado muchísima actualidad y es un tema que va a dar mucho de qué hablar, yo creo que por décadas más todavía, ¿no? Entonces vamos a hablar, como siempre, en un lenguaje que podamos manejar a nivel del ciudadano de la banqueta. Morir ya no es igual, se refiere, ya no es igual que antes, ¿verdad? Ya no es igual que antes porque, para empezar, se vive más tiempo. La esperanza de vida ha aumentado prácticamente casi la totalidad del planeta, del mundo. En Europa Central, por ejemplo, la esperanza de vida de una mujer en España, por poner un ejemplo, anda alrededor de los 82 a 84 años, la esperanza de vida, un poco menos la del hombre. En nuestros países, en América Latina, en concreto en México, ha aumentado muchísimo, ¿no? Cerca de alrededor de 15 a 20 años en los últimos 30 años. Entonces tenemos una vida más prolongada, y cuando llegamos al epílogo de la vida, llegamos de una manera diferente a como era antes, por un lado. Por otro lado, el proceso de la muerte es un proceso que cobra más tiempo. Tardamos más tiempo en morir cuando estamos con una enfermedad muy avanzada que antes. Muchas enfermedades se pueden, por así decirlo, sobrellevar o torearlas por años, cuando antes era cuestión de meses. Por otro lado, tenemos una tecnología abrumadora, excelente, por lo menos si la comparamos con lo que era hace 25 o 30 años, seguramente ridícula con lo que la pudiéramos comparar con lo que va a pasar dentro de 50 años, ¿no? Es probable que se rían de nosotros, de cómo hacíamos muchas cosas, especialmente los médicos, pero no dejarán también de admirarse que la tecnología ha llegado a unos alcances sorprendentes en poco tiempo, y eso ha hecho que el proceso de morir, además de ser prolongado, pues sea a veces mucho más certero. Se sabe muy bien quién se va a curar, quién no se va a curar, y se puede calcular con un poco de mayor precisión, sin temer ser vanidoso médicamente, en cuánto tiempo va más o menos una enfermedad a cobrar la vida de una persona, sin que esto sea desde luego una verdad absoluta. Entonces, morir ya no es igual. Se muere mayormente en el hospital, menos veces en casa, se muere sujeto a aparatos sofisticados y no acompañado de la familia. Se muere muchas veces solo, y la muerte la avisa una alarma y no las lágrimas del que estaba a un lado de nosotros. Esto nos va a tocar, pues, a querer o no, a muchos de los que estamos por acá, en el plazo corto en el que esto se pudiera dar o largo. Morir ya no es igual que lo que era tiempo antes. Entonces hay una nostalgia por la muerte tradicional, vamos a decirlo así. Pero por otro lado hay una revolución en cuanto al concepto de la muerte, y aquí es donde se ha aprovechado mucho este vertiginoso tren de la cultura de la muerte que ha llegado en las últimas décadas. Una de sus manifestaciones es precisamente lo que se llama la mentalidad eutanásica, ¿verdad? Bueno, esto es simplemente una gráfica de cómo ocurre la eutanasia actualmente. La mayoría de las veces en los lobbies de eutanasia legalizada, pues es una eutanasia activa, pero en muchos casos es una eutanasia pasiva. Entendemos por activa cuando directamente con un acto positivo se mata a la persona, y la pasiva cuando se mata directamente, pero sin un acto como tal, sino con una omisión, no con un hecho, sino con un no hecho. Se omite hacer lo que se debe de hacer para mantener a aquella persona en una razonable situación de vida. Siguiente. Vamos a definir qué es eutanasia. Sabemos que desde el punto de vista etimológico, eu significa bueno, thanatos, es en griego las dos partes de la palabra, significa muerte. Euthanatos, pues sería una buena muerte. Aquellos que tienen nombre que empieza con Eugenio, por ejemplo, bien nacido, y así otros, pues se nos pega más esta raíz de la palabra eutanasia.
Pero en realidad no es lo que significa para nosotros desde hace ya siglos la eutanasia. La eutanasia significa más bien esto, no tanto su significado etimológico. Es un acto de matar, de cancelar la vida intencionalmente y sin dolor, habitualmente mediante procedimientos de tipo de apariencia médica, a personas que se considera que están destinadas a una vida atormentada por el dolor o limitada por la incapacidad, generalmente con el propósito de ahorrarles sufrimientos y dolores o de librar a la sociedad de una carga inútil. Esta es una definición completa de eutanasia que prácticamente no se objeta por nadie. Sí, perdón. Yo creo que en la época moderna, la primera vez que se utilizó esa palabra fue con Karen Ann Quinlan, ¿no? Donde recuerdo, que fue la primera que descubrió. Karen Ann Quinlan, sí. Hace 25, 30 años. En los 70s. Eso fue prácticamente que la querían desconectar y no había una ley todavía contemplado algo así, ¿no? No había una ley, pero un tribunal hizo, ¿cómo le llaman? Un precedente legal, no sé cómo se llama eso, jurisprudencia, al aceptar la petición de los padres de retirarla del respirador. Karen Ann Quinlan es un caso emblemático en bioética de la eutanasia, una mujer joven que estaba bebiendo alcohol y tomando algunas otras sustancias y entonces cae en paro respiratorio. Cuando la reaniman o resucitan, como se decía antes en medicina, queda con daño cerebral severo, queda en un estado vegetativo persistente y entonces depende de respirador y otras cosas para poder seguir viviendo. Los padres piden a la corte correspondiente que se le permita a ellos, se les permita gestionar ante el hospital que el hospital obedezca a la voluntad de los padres de retirarle el respirador y con eso morir en pocos minutos. Finalmente varios juicios lo negaron, finalmente un tribunal superior lo acepta, se le desconecta del respirador. Karen Ann Quinlan muere 8 años después de que se retiró del respirador. En realidad no dependía del respirador y qué mejor prueba que cuando se lo quitaron vivió 8 años de una neumonía, ¿verdad? Este es el primer caso llevado a un juicio en el mundo formal para someterlo a eutanasia por omisión de respiración, por asfixia, ¿no? Efectivamente. La siguiente. Bueno, estas dos personas ya las presentamos en la ocasión anterior. Es un jurista, Binding, es un médico psiquiatra, Alfred Hock, alemanes, por allá en los 20s. La siguiente, ellos publican una monografía, una propuesta fuerte que traducida del alemán al español sería Permiso para destruir las vidas carentes de valor. Esto es en los 20s. La ideología nazi retoma este concepto, le cae muy bien a sus propósitos y total, era una filosofía y al mismo tiempo una medicina muy bien presentadas, convincentes, al principio rechazadas, pero después convincentes. Pegó muy bien aquello y en pocos años fue la licencia para hacer de manera oficial, una política oficial de eutanasia. Es la primera vez en la historia que se daba eso, bienvenida por una sociedad entera prácticamente, ¿no? Por lo menos por una sociedad que no se opuso lo suficiente. La siguiente. Vamos a ver tres segmentos, vamos a decir, de lo que ocurre en la historia. Aquí no vamos a ver un caso, ya lo platicamos, ahora que nos preguntan de Karen Ann Quinlan, pero vamos a ver ahora 3 situaciones. La de la Alemania nazi, Holanda a partir del año 2002, cuando se legaliza la eutanasia, y lo que ocurre en Estados Unidos, que es, vamos a decir, lo que cae en las manos de los americanos, cae en las manos de todo mundo. Por lo menos esto es lo que ocurre actualmente. La siguiente, por favor. Habíamos hablado ya sobre esta póster de propaganda nazi, en donde aparece un médico con un paciente que, si se fijan bien, tiene una mano y un pie
rígidos del lado derecho, lo que ha tenido es una embolia cerebral, para hablar en lenguaje que entendamos todos, y queda con deterioro motor y cognitivo, por lo menos no se puede expresar, su cara rígida, tiene lo que aquí se conoce como una embolia o lo que antes era una apoplejía, ¿verdad? Entonces, esta persona depende para casi todo de los demás. Y trae un letrero aquí abajo que dice, la propaganda nazi, esto es en 1939, camarada, también es tu dinero. Eso es lo que quiere decir acá. También es tu dinero. Es decir, con tu dinero, con lo que tú tienes que pagar de impuestos, estamos manteniendo una persona que no funciona, que no contribuye a los ideales nacionalistas, a los ideales de la nación, que una persona que es un estorbo, es dura la palabra, pero así lo definía el gobierno, y no lo definía nada más como concepto, lo definía para tomar acciones contra esas personas, como vamos a ver. La siguiente. Dos lugares vamos a hablar. Uno es el castillo de Hartheim, que está al norte de Austria, cerca de Alemania. Este castillo sirvió para hacer eutanasia por inhalación de gas o por inyección letal a discapacitados físicos y mentales. Un preludio de lo que sería después, como funcionó muy bien, el exterminio en el Holocausto con fines raciales. La siguiente. Aquí en este castillo se dio muerte a 30,000 personas por eutanasia ordinaria y tratamiento especial, se llamaba, en un programa oficial, política de Estado, que se llamaba el programa 14F13. La siguiente. Aquí tenemos en este mapa de la Alemania de 1940 a 45 la cantidad de centros en blanco, los centros en donde morían con gas, centros de eutanasia, no estamos hablando de campos de concentración para cautivos por cuestiones étnicas o prisioneros de guerra o gitanos o nada de eso. Y en puntos negros, los centros para inyecciones letales. Eran decenas, una veintena de centros a lo largo de Alemania que funcionaban con discreción, pero se sabía que estaban ahí. Aquí la flecha señala Hadamar, que es el otro lugar del que vamos a hablar ahorita, para poner atención dónde estaba, en la parte este de Alemania. La siguiente, por favor, oeste, perdón, de Alemania. En el otoño de 1939, el gobierno alemán estableció, bajo la Cancillería del Reich, el programa Eutanasia, bajo la dirección de Philipp Buller y el doctor Karl Brandt. El centro de operaciones del programa se situaba en Berlín, en la calle, el número 4 de la calle Tiergarten. Pues en alemán se diría Tiergartenstrasse. Eso es la calle, pues todos llevan Strasse, que quiere decir calle, número 4. De donde proviene el código T4, con el que se refería al citado programa de manera habitual. Este es el letrero que tiene actualmente la calle en Berlín. La siguiente. Ahí estaba el cuartel, el centro de operaciones. Entre diciembre del 39 y agosto del 41, aproximadamente entre 50 y 60,000 alemanes, niños o adultos, fueron secretamente sacrificados mediante inyecciones letales o gabinetes de gas que aparentaban ser salas de baño. Aquello fue un anticipo de Auschwitz. Entonces, estamos hablando de alemanes matando a alemanes. Alemanes enfermos, enfermos mentales, enfermos físicos, personas con diverso grado de discapacidad, a veces simplemente la edad, que eran considerados, al abrigo de aquel documento que presenté su portada hace unos minutos, vidas carentes de valor, porque eran improductivas. La siguiente. Las estadísticas acerca de las personas aniquiladas en los programas Action T4 y 14F13 arroja estos resultados: de 80 a 100,000 muertes en instituciones mentales para adultos y 5,000 muertes en establecimientos para niños, todos por procedimientos de eutanasia y todos connacionales, no eran por los motivos que después se supo y que llegaron a ser mucho más populares porque fueron pues millones, ¿no? La siguiente, me refiero a la limpieza étnica que decían ellos. Ernst Klee, que acaba de fallecer hace unos meses, fue un periodista alemán, investigador,
Y dijo, o descubrió y publicó en su libro, que se llama Eutanasia en el Tercer Reich, en la época pues de florecimiento de Hitler. En el 41, a fines del 41 se habían ya acumulado, desocupado 93,000 camas. 70,000 pacientes fueron gaseados y 20,000 murieron por inanición o por aplicación de medicamentos. Se desocupó, en pocas palabras, la tercera parte de los sitios, de las camas que había para enfermos mentales en Alemania. La siguiente, por favor. Para 1941, pero esto todavía siguió hasta el 45. Este es un plano de lo que es una cámara, de las cámaras de gas para las instituciones de eutanasia. Tenían su sala de espera y donde se desvestían, pasaban a registrarse, a registrarlos, pasaban después, subían la siguiente a otro nivel, en donde había, estos son propiamente la cámara de gas, acá está, y estos son el horno, donde ya se quemaban los cadáveres. Mismo proceso que les resultó como querían, pues fue trasladado a Dachau, Auschwitz y los otros campos de concentración. La siguiente. Pero acá el motivo era eutanasia, por ser enfermos que no eran útiles. Tomado del libro de Klee, grandes camiones grises transportaban diariamente a los pacientes de las instituciones mentales que aquí están consignadas a la región de Hadamar, que vimos en el mapa con una flecha. Aquí está un camión, este es la clínica de Hadamar, o el hospicio donde se hacía el exterminio, y aquí está una fotografía de los días aquellos donde está despidiéndose